¿Te da una reacción alérgica cada vez que tomas un antiinflamatorio? Este vídeo te va a interesar. O si conoces a alguien que pueda tener alergia a los antiinflamatorios o te lo haya dicho, también le interesa. Bien, la alergia a los antiinflamatorios es una de las causas más frecuentes de alergia en nuestro medio a medicamentos. ¿Vale? Junto con la alergia a la penicilina y los beta-lactámicos son los dos principales motivos de consulta en relación a la alergia a medicamentos. Clínicamente hay que diferenciar dos entidades clínicas. Una sería lo que digamos que es una alergia, una reacción inmunológica en la que el paciente es alérgico a una familia específica de antiinflamatorios. ¿Eso qué significa? Que son el ibuprofeno y la aspirina son de dos subfamilias de antiinflamatorios diferentes. ¿Vale? Cuando es una reacción verdaderamente alérgica, suele ser una reacción que suele estar limitada a una de las subfamilias de antiinflamatorios. Por el otro lado, están las reacciones que no dependen de qué familia de antiinflamatorios es la que nos está dando problemas, sino que depende del grado de inhibición de una enzima, que se llama ciloxígenas A1. En ese caso, cuando va por esta vía, la reacción que tendría sería una reacción de lo que nosotros llamamos intolerancia a los antiinflamatorios o reacción hidrosinquiásica. ¿Qué clínica suele tener una y otra? Muchas veces cuando lo vemos clínicamente las reacciones son muy similares tanto unas como en las otras, salvo algunas reacciones que sí que son específicas con la intolerancia a los antiinflamatorios. Las reacciones típicas que pueden dar en una y en la otra familia suelen ser cuadros de angioedema, inflamación de una parte de la cara, los párpados, la lengua, acompañada a veces con urticaria, que es una erupción que pica mucho. Y dentro de las reacciones que serían específicas de hidrosinquiasia a INES o intolerancia a los antiinflamatorios son las reacciones respiratorias, que sería un asma que se induce por una aspirina o por un antiinflamatorio o una rinitis. No suelen ser este tipo de reacciones de lo que llamaríamos inmunológicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de alergia o de intolerancia a los antiinflamatorios? Bien, el diagnóstico habitualmente la anamnesis, digamos el interrogatorio que hacemos al paciente es muy importante porque tenemos que tener en cuenta el tiempo que pasa entre que el paciente toma el antiinflamatorio y tiene la reacción. Después tenemos que tener en cuenta qué antiinflamatorios ha tomado con posterioridad y si los ha tolerado correctamente. Hay que tener en cuenta también el tipo de reacción que ha tenido, si es una reacción de las que hablamos que son específicas de la intolerancia a los antiinflamatorios, pues nos inclinaremos hacia ese lado. Y habitualmente, en este caso con los antiinflamatorios, salvo con el metamizol, la utilidad de las pruebas cutáneas es bastante baja. No tienen rentabilidad diagnóstica. ¿Esto qué significa? Que si hacemos las pruebas y salen negativas, probablemente la probabilidad de que sea alérgico sigue siendo la misma. Y el hecho de que salgan negativas no significa que no lo sea. Entonces lo que hacemos habitualmente son las pruebas de provocación, ¿vale? Que es darle el medicamento en unas dosis progresivas. Inicialmente cuando tenemos un caso clínico dudamos de si va a tirar hacia intolerancia a los antiinflamatorios o una reacción inmunológica específica de una familia de antiinflamatorios, lo primero que solemos hacer es darle un antiinflamatorio potente para ver si lo tolera o no lo tolera. En este caso, habitualmente, cuando las reacciones no son con aspirina, habitualmente se utiliza la aspirina para ver si tolera a otras familias. Y después, una vez que tenemos claro el diagnóstico, entonces el paciente tiene intolerancia a los antiinflamatorios, habitualmente lo que solemos hacer es probar una serie de alternativas, de antiinflamatorios alternativos, que en el caso de los pacientes que son intolerantes a los antiinflamatorios habitualmente suelen tolerar. Pero nosotros normalmente los probamos porque hay algún paciente que no tolera alguno de ellos, a veces no toleran ninguno. Y de tratamiento, ¿qué es lo que hacemos con esto? Los pacientes que son alérgicos o intolerantes a los antiinflamatorios tienen que evitarlos, ¿vale? El grado de prohibiciones dependerá de si es una reacción específica a una familia, en este caso solo habría que prohibir a esa familia, el resto de antiinflamatorios de otras familias podría tomarlos, y en el caso de que sea intolerante a los antiinflamatorios habría que prohibir todos los antiinflamatorios, salvo los que se hubieran tolerado o los que se hubieran probado. A veces en los pacientes que necesitan, por ejemplo, un paciente que tenga un problema cardíaco y necesite tomar aspirina de por vida como antiagregante, lo que se puede hacer a veces es hacer una desensibilización y darle la aspirina a dosis bajas para mantenerla después en casa durante periodos largos de tiempo.
Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta y sígueme en mi canal. Combatimos la alergia.